Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial. Su nombre es Benur Lozada. Él es locutor, promotor de espectáculos y gestor cultural. Hoy nos va a hacer una introducción acerca de lo que es la música tradicional de Cali y del Valle del Cauca, además de los bailes típicos que aquí nacieron y también sus instrumentos y las personas que los interpretaron. Buenas tardes, Benur. Buenas tardes, gracias. Qué interesante. Bueno, Benur, por favor nos puedes contar la música y los ritmos tradicionales del Valle del Cauca, quiénes la crearon o de dónde se originaron históricamente. Esto es muy ancestral. Tenemos que tener en cuenta en la música siempre está la presencia triétnica, nuestra formación. La percusión que trajeron los esclavos africanos, la presencia europea, digamos, con los españoles, con sus instrumentos, tanto de cuerdas frotadas como cuerdas como el violín o los instrumentos de metal, trompetas, trombones, todas estas cosas, las tubas, y también los instrumentos que agregaron nuestros primeros pobladores, los indígenas, los indios. Toda esa formación triétnica está presente en la música de América Latina, de México hasta la Patagonia. Y claro, en nuestra región, en el Valle del Cauca, teníamos mucha influencia de vertientes. La costa pacífica aportó toda la música y los instrumentos más, digamos, africanos. La percusión, la misma marimba de chonta y ritmos como el curulao, la jota, el abozao, el aguabajo, y la variedad es muy grande de ritmos de la costa pacífica. También recibíamos influencia, digamos, de la parte andina, de lo que venía de la cordillera central y de los departamentos, por ejemplo, del Tolima Grande, Tolima y Huila. Una parte del Cauca también nos llevó influencia de estos instrumentos que pues fueron caminando desde la región, desde el Perú, y que los indígenas nuestros tocaban, ¿no? La zampolla y las diferentes flautas, y todo eso va uniéndose. Cuando uno empieza a investigar sobre la región, los calimas, que fueron nuestros primeros pobladores, encuentra que ellos usaban una flauta de hueso humano, una falange a la cual la usaban como una especie de tito. Esa falange, digamos, es una de las primeras manifestaciones de nuestros indígenas. Y luego se han encontrado flautas que, por ejemplo, llenan 5 tonos, que tienen 5 tonos, como también se encontraron flautas de hueso humano de 7 tonos, es decir, tenían las 7 perforaciones. Desde luego, todo eso va evolucionando y se van creando ritmos que tienen esa influencia de Europa y también de lo que nace aquí, de lo que había aquí en ese momento. Entonces, del origen de la danza y luego la evolución que la contradanza, se fueron formando ritmos nuestros, digamos, como, bueno, el minué también tenía mucha influencia de Europa, pero por ejemplo la jota chocuana, y eso también nos llega a nosotros, a esta región del Valle del Cauca. Y desde luego de la costa norte nos llegan también las primeras muestras de lo que fue el porro típico, el porro que después uno puede separar entre el paleteado y el porro tapado. También todo eso empezó a llegar, pero indudablemente la música que se hacía, por ejemplo, con los famosos, la rumba criolla, por ejemplo, que se hacía con los conjuntos que tenían una bandola, guitarra, mandolina, y toda esa música va llegando a esta región del Valle del Cauca.
Es importante analizar también, por ejemplo, en la gesta emancipadora, la música que acompañaba el ejército de Bolívar, la guaneña, una canción que viene del sur del país, ¿sí? Esa canción la utilizaban los soldados para ambientarse esas travesías impresionantes de la época del Libertador. Un poquito más adelante, ya cuando el escritor Jorge Isaacs hace su obra María, pues reflejo costumbrista de aquel momento, de ese Valle del Cauca, el maestro habla de dos clases de ritmos. El bambuco, un bambuco que era tocado con instrumentos de percusión y otro que era tocado sin instrumentos de percusión. Y allí empiezamos a notarse esa diferenciación. El bambuco sin instrumentos de percusión era como una cosa más clasuda, más influencia del vals, y entonces solo lo bailaban los dueños, los amos. Y aquel bambuco que se tocaba con instrumentos de percusión lo bailaban los esclavos. Eso se encuentra en la obra de María. Ahora, Jorge Isaacs fue un hombre que recorrió mucho el país, fue uno de los primeros en ir a La Guajira, a Manaure, y de allá también trajo la música de los guayú para que se escucharan en estas regiones del Valle del Cauca, y escribe algo acerca de esa música. Recientemente se ha encontrado una obra que escribió un amigo que estaba siempre con Jorge Isaacs, que se llama María. Esa todavía no sé, apenas se descubrieron las partituras y se va a estrenar dentro de muy poco tiempo. Ahora, claro, vamos evolucionando, vamos avanzando y encontramos en esta región todas esas manifestaciones: el bambuco, el torbellino, la rumba criolla, el mismo pasillo, todas estas muestras de lo que podemos llamar nosotros música tradicional, pero haciendo la claridad que hay algo que podemos considerar vernáculo, o sea, nacido aquí, hijo de aquí, folclor, porque también son folk, pueblo, los saberes del pueblo, lo que la gente transmitía. Y lo tradicional, pues eso sí tiene su lógica, ¿no? Lo que ha venido de generación en generación. Entonces, esa ha sido básicamente la música que ha representado esta región del Valle del Cauca. Particularmente en Cali, pues ya tenemos que hablar de la época, digamos, moderna entre comillas. Hablamos de fines del siglo XIX, siglo XX, y entonces esas expresiones están presentes en muchas cosas de aquel Cali, por ejemplo, de los comienzos de 1910, cuando apenas llegó la luz eléctrica, o en los 20, cuando se terminó el proyecto de los ferrocarriles, y esa música que todavía tenía mucho de lo tradicional, de lo folclórico, de lo vernáculo, porque era lo nacido aquí. Y hacemos una diferencia entre lo que consideramos popular. Para los puristas de la música clásica también se escuchó, desde luego, porque muchos hijos de personas ricas en Cali iban a estudiar a Europa y venían con esa música y se escuchaba en las clases altas. En cambio, sectores, digamos, marginales en aquel momento escuchaban otro tipo de música, que es lo que ellos denominaban popular. Hay que hacer la diferencia, que no es estos géneros que ahora los muchachos están escuchando, que es la carrilera y la huasca. Eso es diferente. Es la música que ellos, popular porque era del pueblo, en ese sentido, popular porque era del pueblo. Pero realmente ya tenemos que entrar a especificar que música popular es la que masifican los medios de comunicación. Entonces, la radio nace en los años 20, la primera emisora, por ejemplo, en Cali se hace en 1932. Los hermanos Rivas en el barrio obrero prendieron lo que fue una emisora, pero emisora como tal, por ejemplo, la primera es La Voz del Valle en Cali en 1934, y ya ayudaba mucho también a que se volviera popular la industria del disco.
La industria del disco por allá en los años 1906, 1908 ya empezó a trabajarse, a dejar los cilindros, que era lo que se usaba antes de esa época, para que aparezca el plato como tal, el disco como tal, primero con un estaño que cubría lo que primero fue la cera, luego un estaño y luego aparece ya los otros formatos que nosotros conocemos, que la gente que se tocaban en las vitrolas y ya después pues el vinilo, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros podemos considerar popular, diferente a la música tradicional. Bueno, específicamente, ¿qué instrumentos son los que utilizan estos ritmos musicales que nos acaba de comentar y cuál es su valor histórico o simbólico? El valor es impresionante porque es la esencia de nuestra raza. Cada uno de esos instrumentos representaba una necesidad de comunicación y ese es el origen de todos los instrumentos. En el África, los instrumentos de percusión, por ejemplo, tienen un significado en algunas partes. Cuando se toca un tambor es porque se está invocando a un ser superior. Muchas religiones como la Yoruba utilizan unos tambores batá. Los tambores batá son para ceremonias religiosas. En muchos casos aquí también esos instrumentos que se usaron, que se crearon, el kununo por ejemplo, tenía ese significado. Era la manera de comunicarse muchas veces. Si se tocaba ese kununo o se tocaba un instrumento, el carángano, era para que la tribu siguiente o los vecinos se enteraran de algo. El carángano es un instrumento de una guadua a la cual le abren un boquete y le amarran ciertas cosas. Al tocarlo, se produce un sonido que se traslada con el viento y los otros estaban escuchando ese mensaje. Entonces todos esos instrumentos que nacen es precisamente para eso. Igual cuando nuestros indígenas empezaron a crear los instrumentos de viento, esas boquillas, en algunos casos estaban tratando de imitar el canto de los pájaros o utilizaban esos cantos de los pájaros, esa imitación de canto del pájaro para la caza. Si ellos querían que llegara cierto animal, entonces ¿cómo lo llamaban? Imitando el sonido del pájaro, el pájaro aparecía y lo cazaban así más fácil. Entonces toda esa importancia lo que tienen esto, ya estamos hablando de cosas pues de esencia de todos los instrumentos, que pues, desde luego van cambiando, van variando, pero pues son muchísimos los instrumentos. En las diapositivas que tenemos del maestro Luis Carlos Ochoa, que tú las puedes usar, allí están especificados todos esos instrumentos por región y también un poquito esto que estamos hablando de los orígenes. ¿Había de pronto algún tipo de intérprete en particular que se dedicara a realizar esta música y de pronto alguna ocasión especial o lugares especiales que tuvieran para realizarlo? Como es tanto el tiempo, son siglos de los cuales estamos hablando, también va cambiando, digamos, el estilo de los instrumentos. Entonces hay instrumentos como por ejemplo todos los derivados del concepto de la guitarra, que nos llegó a nosotros por los españoles, pero los españoles lo habían heredado de los árabes. Los árabes ocuparon España por 8 siglos, entonces les enseñaron muchas cosas y nosotros desde luego aprendimos de los españoles. Llega la guitarra y llegan otros instrumentos que en cada región de América Latina le van haciendo variaciones. Aparece el 3 cubano, aparece el 4 puertorriqueño, aparece por ejemplo el tiple, que es muy nuestro, que se usa para acompañar en algunos casos, o el maestro Álvaro Romero
a ver si de pronto me equivoco con el nombre, le agrega a la bandola unas cuerdas. Y la bandola es uno de los instrumentos donde hicimos ritmos como el torbellino, como la rumba criolla y bambucos, pasillos, muchos que representan mucho nuestra región. Por eso es que hay un festival de la bandola en nuestro departamento. Entonces, en cada momento van apareciendo personajes muy importantes. Allí vuelvo a las diapositivas de las cuales pueden usar, que está especificado en ese trabajo que hizo el maestro Luis Carlos Ochoa sobre los instrumentos que representaban a nuestra región. Quizá hay alguna relación entre las fiestas o la vida ritual de su grupo social. Desde luego, lo que estábamos hablando ahora del maestro Jorge Isaacs, ahí está la muestra. La obra La María es lo más costumbrista de nuestro departamento. Ahora, ¿dónde escribió? No solo el maestro lo escribió allá en la hacienda, ¿sí? En el paraíso. Recordemos que el maestro vivía en Cali. Su casa todavía está allí. Estamos en esa lucha de conseguir que se convierta en un verdadero museo. Y allí él escribe gran parte de la obra. ¿Y qué refleja tanto el músico, el escritor, el compositor? Todos los artistas reflejan en sus obras las vivencias. Entonces ahí está esa vivencia. Desde luego, él está mostrando las dos clases de bambuco. El de los poderosos, el de los amos, y aquel que disfrutaba, el negro que trabajaba la caña. Ese era con instrumentos de percusión. ¿Qué valor simbólico piensa usted que la comunidad le otorga a la música tradicional actualmente? Pues hemos perdido mucho. Lo que ocurre con nuestra región, particularmente con Cali, es que recibimos influencias de toda parte, pero no nos decidimos a decir: este es el ritmo que identifica al caleño. Porque uno podría hablar del bambuco fiestero y uno podría hablar de la rumba criolla, por nuestra tendencia a ser bailadores. Pero cuando empezamos a preguntarle a los nuestros, deme 5 o 10 ejemplos de esa música, realmente no conocen. Y también ha sido pues un error de muchas personas no legar, no enseñarle a estas nuevas generaciones a disfrutar de esa música, a entender esa música, a ir a nuestras raíces. Esto, por ejemplo, que ustedes están haciendo aquí, esta nota es bien interesante para que esta nueva generación conozca de esas historias que estamos contando. Yo estoy casi seguro que cuando le vamos a hablar a los muchachos de que en la gesta libertadora se escuchaba la guaneña, van a decir: ¿eso dónde salió? No, perdón. Y entonces nosotros no legamos, se perdió en la época esa tradición. Particularmente, por ejemplo, a mí me tocó alcanzar a ver a mi abuelo llevarle serenata de sala el 6 de enero, que era el cumpleaños de mi abuela. Ya eso no se ve. La serenata de sala. ¿Qué instrumentación llevaban? Era como un conjunto que tenía guitarras, bandola, tiple. Se tocaba rumba criolla, se tocaba bambuco. Pero eso ha ido cambiando, la generación fue cambiando, no se enseñó, no se legó. Entonces, por eso se pierde, digamos, esa tradición. ¿Cree usted que la música tradicional de aquí del Valle del Cauca guarda cierto valor histórico o relatos que sirvan para la historia de este departamento? Toda, completamente. Toda la música en todas las regiones refleja aquello de lo cual estábamos hablando. Las vivencias del compositor, del autor y del músico. Esos relatos se llevan a la música. Y también es la manera como la gente aprende un poco de sus raíces. ¿Sí? Esos relatos se llevan a la música. Y desde luego, si uno analiza
El caso en la costa norte es muy fácil entender eso. En la costa norte. ¿Por qué? De las historias de la gente aparecen géneros. Se habla, por ejemplo, en el caso del vallenato. ¿Sí? ¿De dónde nació la historia? Aquí hay una cosa donde uno entra a hacer una diferenciación, ¿no? Guillermo Buitrago da a conocer el paseo vallenato y unas cosas conocidas como vallenato, pero no tenía acordeón. Era solo las guitarritas, ¿sí? ¿Y a él qué le cantaba él? A las historias de esa época, María Varilla y todas estas cosas. Luego aparece el fenómeno del acordeón y aparece una leyenda, la leyenda de que en La Guajira, Francisco el Hombre se enfrentó al diablo en una piquería, ¿sí? En un duelo, y le ganó porque le cantó el Padre Nuestro al revés. Son historias que van caminando a través de la música y de la cual nos nutrimos nosotros para hacer tradición, folclore, y desde luego en el Valle del Cauca también hay sus historias. De lo que pasado en nuestra región y los músicos fueron creando cosas. Por ejemplo, ya hablando de la época moderna, el maestro Alfonso Aya le hace una canción al volador. ¿Qué era el volador? En las fiestas de los pueblos era muy tradicional la pólvora, una especie de cohete que le llamaban, ¿cierto? El volador, que siempre en las fiestas de los pueblos, en las alboradas, cuando estaban tocando las bandas papayeras, que son diferentes a las pelayeras. La pelayera se origina en el municipio de San Pelayo, en la costa norte. La papayera nuestra se origina porque afuera de la iglesia, sobre todo en la región del Tolima Grande, se congregaba la banda para tocar afuera del atrio de la iglesia, para darle como la bienvenida a los fieles. Pero como el calor era tan grande y al frente de la iglesia había un árbol de papayo, ellos se ponían allí para buscar la sombra, y allí le denominan banda papayera, que tiene una instrumentación un poco diferente con la pelayera. Bueno, entonces esas tradiciones, las bandas tocaban el reflejo de eso, el maestro Alfonso Aya, y en esa época se usaba aquel volador. El maestro Alfonso Aya le hace una canción al volador. En los carnavales de Cali, por ejemplo, la gente acostumbraba a hacer un aguardiente artesanal, y a eso le llamaban tapetusa, y el maestro Emilio Sierra hizo una rumba criolla que se llamó tapetusa. Por último, me gustaría preguntarle sobre las generaciones actuales. ¿Usted cree que quizá hayan dejado en el olvido la música o todavía persiste? ¿O si ese valor cultural ha desaparecido por completo? No, algunos trabajos se han hecho para que jóvenes interpreten esa música. Ahora, el trabajo que se ha venido haciendo, por ejemplo, con el Petronio Álvarez. Ya llevamos 21 festivales del Petronio, y que aunque en un principio lo que se buscó fue como un festival gastronómico, luego se convirtió en un evento de rescate de la música de la costa pacífica. Y hay mucha gente de estas nuevas generaciones que está descubriendo ritmos, que está descubriendo tradiciones, ¿sí? Entonces, a través de la música, y va aprendiendo. Ha faltado sí que le demos un poco de más importancia a esas expresiones. Para muchos es nuevo, ¿sí? Violín caucano. ¿Cómo así que violines caucanos? ¿Cómo así que esta gente en el Cauca, los violines estaban por ahí abandonados en las haciendas, y los negros empezaron a tocar el violín sin saber una nota, ni escribir música, ni mucho menos, y entonces ese violín estaba desafinado, y así se hizo
la música de los violines caucanos. Apenas ahora estamos empezando a decirle a esta generación, sobre todo el maestro Luis Carlos Ochoa, que está haciendo el trabajo con niños, que ya lo pueden hacer con un violín, digamos, afinado. Pero la muestra original, autóctona del violín caucano, está desafinado. Por eso tú lo oyes con ese sonido como extraño, pero se hace son. Se hace son caucano, con el violín caucano. Igual, en el Cauca hay un movimiento muy grande ahora de rescatar el son caucano. Es un son tocado con algunos instrumentos, digamos, típicos de esa región. Típicos de esa región. No es el son que nos llegó de Cuba, no, es que es un son hecho con algunos de los instrumentos típicos, en algunos casos, ahora se me van a olvidar los nombres exactos de esos instrumentos que ellos están rescatando para hacer música. Hace unos años estuvo aquí de moda un disco con el son de Patanguejo, se llama la agrupación, ¿sí? Que me duele la cabeza, ¿sí? ¿Qué te pasa, Catalina? Que me duele la cabeza. Eso es son caucano. Y allí se usan unos instrumentos muy típicos. Entonces la generación nuestra pues tiene que preocuparse, ¿sí? O estas nuevas generaciones tienen que preocuparse de aprender un poquito, de rescatar eso, de que no es solo, vamos a bailarlo y hacer recocha, sino entender sus ancestros.